capítulo 2 ya vimos lo que es la humillación y la exaltación de Cristo. Ahora comienza Pablo a incentivar a la iglesia, después de haber puesto a Jesucristo como ejemplo, a seguir ese ejemplo, ahora y a vivir ese ejemplo. Y vamos a ir al capítulo 2 y vamos a seguir, llegamos el otro día hasta el 11. Ahora vamos a ver, ¿no es cierto?, como les decía, el apóstol Pablo va a pedir a la iglesia que trate de vivir ese ejemplo de Jesucristo. Ahí tenemos el ejemplo supremo, ¿no? Y lo vamos a ver del capítulo 2, del verso 12, 2 y 13 por el momento, que no sé si alcanzaré más. Esperemos que más, a mí me gustaría ir más rápido, hermano. Dice, por tanto, amados míos, 2 del 12 al 13, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El 14 dice, por si acaso avanzamos más, haced todos sin murmuraciones y contiendas. Que el Señor bendiga su palabra. Oramos. Padre, bendecimos, Señor, en este momento tu palabra, bendecimos, Señor amado, en este momento tu nombre santo, maravilloso. Bendecimos, Dios mío, a cada uno de aquellos que están oyendo a través, Señor, de la radio, que van a ver esto a través de redes sociales, que tu bendición se traspase hacia ellos, así como la recibimos nosotros hoy. Tu palabra que ya es bendita en sí, Señor, deseamos que ahora produzca el fruto en nuestra vida y en nuestro corazón. Enséñanos, Señor, lo que no sabemos, Dios mío, y revélanos lo que no nos ha sido revelado, Señor, a través de tu Espíritu Santo, que sabemos que quiere, Señor, que el cristiano se desarrolle y crezca hasta llegar a la estatura de un varón perfecto en Cristo. Todo eso, Señor, solamente llegaremos a verlo si estamos, Señor, en el centro de tu voluntad. Bendícenos, lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, mis amados hermanos. Pablo estuvo hablando, para hacer un resumen cortito, ¿no es cierto?, en el texto anterior que estuvimos estudiando, acerca del ejemplo de Jesucristo. Estuvimos viendo, como decía, que él instaba a los cristianos a que haya el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Si nosotros vamos más adelante en la lectura de esta carta, mis amados hermanos, nos damos cuenta que el objetivo de Pablo al escribir a los filipenses era que se solucionaran ciertos conflictos que habían dentro de la iglesia. Uno de esos conflictos era que habían dos hermanas que sin ninguna duda tenían renombre dentro de la iglesia y eran hermanas que seguramente habían avanzado más en la fe, y el ser humano siempre está buscando referentes, ¿no? Entonces probablemente había algún tipo de contienda entre ellas, se llamaba una Evodia y la otra se llamaba Síntique, dos hermanas, y Pablo después lo vamos a ver más adelante, pero es para entrar en el contexto que le estoy diciendo esto, les dice que sean de un mismo sentir, que sean de un mismo sentir. Por eso Pablo dijo anteriormente, haya pues en vosotros el sentir que hubo en ¿quién? En Cristo Jesús. El mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Mire, el tremendo ejemplo que el Señor Jesucristo le está dando a los hermanos de Filipenses. Y comienza a hablar, ya lo vimos, esto lo vamos a ver muy cortito porque ya lo vimos la semana pasada, de que, ¿no es cierto?, cuál fue el sentir del Señor Jesús, que no se aferró, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, o sea, él tenía todo el derecho incluso a haberse negado a venir a salvarnos, porque era Dios. ¿Entiende? Pero no lo hace, no se aferró a ese derecho, ¿no es cierto?, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. También dijimos que cuando dice el cual, siendo en forma de Dios, en el original esa palabra siendo significa existiendo. ¿Se acuerda que lo dijimos? O sea, Él existe como Dios en el pasado, en el presente y en el futuro seguirá existiendo como Dios. Para poder entender, porque aquí se ha formado una confusión y una lucha entre los teólogos, porque más adelante dice, sino que se despojó a sí mismo, o sea, despojarse es sacarse algo, ¿no? O dejar algo, ¿me entiende? Se despojó a sí mismo, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Otros dicen se vació, el original es más claro, se vació. Entonces ahí empieza la discusión, ¿de qué se vació? Y ahí empiezan algunos a decir que Cristo realizó su obra como hombre, no como Dios.
¿Me entiende? Y eso es falso, porque Jesucristo nunca dejó de ser Dios. Eso es lo maravilloso, que Él no dejó de ser Dios. Él, cuando estaba en la tierra, sabía lo mismo que sabía el Padre, estaba en la misma comunión con el Espíritu Santo, solo que Él veló, por eso se despojó, por eso se vació de lo que era su derecho, y como ser humano, Él tenía que renunciar, ¿me entiende?, a esas cosas que lo hacían, que Él pudiera, ¿no es cierto?, manifestar plenamente su deidad. Porque el ser humano no es Dios, pues, hermano. Entonces Él tenía que representar a la humanidad, por eso Él se ocultó. Bajo el manto de humanidad oculta lo que Él es, su esencia. Y su esencia, y cómo le podemos decir a la gente si alguien viene a decirle, no, que estos pastores están siguiendo mal, porque Cristo no era Dios en la cruz, el que murió era el hombre. No. Dios hombre, solo que era sin pecado. ¿Cuándo se puede ver un momentito, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo nunca dejó de ser Dios? Él dio atisbos, chispazos de lo que era, pero no lo pudieron ver ni siquiera sus discípulos. Solamente cuando Pedro y Juan y Santiago, que eran los que andaban siempre con él más íntimos, ¿no? ¿Sí? Van al monte de la transfiguración y el Señor dice que en un momento se transfiguró. O sea, la palabra transfigurarse es que se transformó. Y en un momento dice que su cara y su cuerpo resplandecieron. Más resplandeciente que el sol. Ahí se vio lo que estaba dentro de ese cuerpo humano. ¿Me entiende? Y ahí se dieron cuenta con quién estaban tratando ellos. Entonces, en ese aspecto Él se vació, Él renunció. Por lo cual Dios, al hacer todo eso por nosotros, se hizo obediente hasta la muerte, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se hizo primero hombre. Ya con eso ya se rebajó, porque Él era Dios. Pero fíjese que Él no fue egoísta, sino que Él no sintió por un momento la humanidad. Ya voy a sentir un momento lo que estos sienten para pagar los pecados por Él. No. Es más maravilloso lo que Cristo hizo por nosotros. Él agregó a su divinidad el cuerpo humano. ¿Me entiende? Para representarnos delante del Padre. Porque ahora Él está arriba delante del Padre como Dios, pero con un cuerpo humano. ¿Me entiende? Solo un cuerpo glorificado, y ese es el cuerpo que la Biblia dice que el Señor nos dará. Cuando descienda muy prontito, hermano, todo lo que está pasando nos indica que Cristo está por bajar, por descender por su pueblo. La violencia, la depravación moral, estamos viendo escándalos hoy de las noticias, aún con los niños de nuestro país, ¿no es cierto? Las posibles guerras, todo el cumplimiento de la Escritura. Día atrás un posible enfrentamiento de una nave poderosa americana del mar meridional allá cerca de China, ¿no? Y los chinos vienen con su barco y como son más ellos, hacen valer, no se quisieron mover de la línea y tuvieron los americanos que hacer una maniobra para evitar la coalición. A todo, hermano, ¿cómo se dice? ¿Qué es lo que quieren provocar? Una guerra. Están buscando, están mostrándose los dientes las potencias. O sabía que hoy día hubo otro incidente más entre armamento militar americano y China. Yo sé que China es una potencia, pero yo sé que si los Estados Unidos se enojan con cualquiera, lo barren del mapa. Por más potencia que sea. Ahora, todo eso lo estamos viendo, indica que Jesucristo viene. Entonces, por eso, por haber hecho todo eso, el Padre sintió complacencia en su Hijo. Y dice que le exaltó hasta lo sumo. ¿Cómo podía haber sido exaltado alguien que ya estaba exaltado hasta lo sumo? Porque arriba de Dios no hay nadie más. Entonces, Cristo, como Dios, no había nadie más. Y la Biblia dice que le exaltó hasta lo sumo, hasta donde ya nadie más puede llegar. ¿Cómo le exaltó hasta lo sumo? Volvió a su lugar de origen, volvió a ser Dios. ¿Pero por qué le exaltó? Porque ahora le exalta como Dios hombre. Hermano, en la deidad, la segunda persona, tenemos un Dios hombre. Antes era un Dios espíritu, ¿no es cierto? Espíritu, el Padre era el Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Ahora un representante de esa Trinidad vino a la humanidad y a morir por nosotros, se humanó, tomó un cuerpo y ahora tenemos a un Dios hombre, el que nos representa arriba es Dios y hombre. ¿Y de qué manera Dios le exaltó hasta lo sumo, el Padre? Que toda lengua va a tener que confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios.
Todos los que hoy día no quieren adorar a Dios van a tener que confesarle un día. Nosotros le confesaremos alegremente, a la buena, como se dice. Otros humillados, a la mala, podemos decir, ¿no es cierto? Van a tener que humillarse ante el Todopoderoso y van a tener que declarar con sus labios, porque la Biblia dice que toda lengua confiese. Y van a tener que decir, los que dicen hoy día, yo no creo en Dios, soy ateo, ¿dónde está Dios? ¿Ah? Van a tener que decir ese día, Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Jesús es el Señor, aleluya. Entonces, por eso es el ejemplo que el Señor le da aquí a través de la palabra. El apóstol Pablo le pone el ejemplo de Cristo. Y ahora, para que nosotros nos sintamos, ¿no es cierto?, motivados a seguir ese ejemplo, él dice, por tanto, amados míos. Esa palabrita y por tanto quiere decir, ya que, o sea, lo que le he mostrado anteriormente, ya que le he dicho todo esto, por tanto, ya sabéis lo que les dije, cuál es el ejemplo que yo les doy. Yo no me pongo como ejemplo, le dijo el apóstol Pablo, les puse el ejemplo de Jesucristo, dice el apóstol Pablo. Por tanto, era muy inteligente Pablo para escribir, hermano. Amados míos, comienza el apóstol tocando la fibra sensible del cristiano en Filipo. Amados míos, por tanto, ya que habéis oído de esto, y yo que les amo tanto, amados míos. Y el apóstol no fingía cuando decía amados míos. Estaba tocando la fibra íntima porque los filipenses sabían que el apóstol le amaba, hermano. Y Pablo sabía que los filipenses le amaban a él. Así que no era alguna manipulación. Entonces toca esa fibra íntima como el padre que aconseja al hijo. El apóstol le dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Qué alegría para un pastor poder decirle a su iglesia, hermano, ustedes siempre han obedecido. Qué lindo sería una iglesia así, ¿cierto? Por tanto, como siempre habéis obedecido. Y claro, el apóstol le reconocía porque los filipenses eran una buena iglesia, una iglesia obediente. Una iglesia que se había preocupado de sus necesidades. Cuando estaba él, ¿no es cierto?, en cadena, ellos mandaban los beneficios económicos para que el apóstol tenga lo suficiente para sostenerse. Nunca lo abandonaron. Ni siquiera en la desgracia que tuvo el apóstol, nunca, jamás lo abandonaron. Como siempre sabéis que habéis obedecido, en las cosas espirituales, como también en las cosas logísticas, como en lo material, como sabéis, como yo sé que siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Pablo lo vio que cuando estuvo con ellos, obedecieron, cuando comenzó la iglesia. Y yo sé que siempre ustedes habéis obedecido, le dice. No solo como cuando estuve con ustedes, él, cuando estuvo con ellos sabía que eran obedientes. Más aún ahora en mi ausencia. Qué lindo es que el cristiano entienda que nosotros servimos al Señor no al ojo. Como dice, ¿no es cierto, apóstol? No sirviendo al ojo, sino no por vista, sino por amor a Jesucristo. Por eso todo lo que hagamos, hermano, en la iglesia, hagámoslo por amor. No pensemos, aunque a lo mejor a veces, ¿para qué voy a hacer esto? Yo he escuchado gente decir eso antiguamente. Es que yo no voy porque siempre van los mismos, voy yo, no hay los otros, no ayudan en nada. No importa, hermano. Porque si los otros no ayudan en nada y usted dice yo tampoco voy a ayudar porque siempre los mismos, entonces no va a haber nadie que ayude, por más. ¿O no? ¿No es así? Imagínense, estamos remodelando este hermoso templo, va a quedar precioso, ya lo vislumbramos con nuestros hermanos. Un grupito, pequeñito. No nos hemos desalentado. Si nosotros dijéramos, ya son tan pocos los hermanos que vienen a ayudar, entonces no voy tampoco yo. Me dio flojera, dice el pastor, hoy día no le abro el templo a los hermanos que trabajen porque yo también tengo que descansar. ¿Avanzaría el trabajo? No, pues. Entonces, no importa, lo hacemos para Dios, por amor al Señor, porque Él nos ha dado todo, pues, hermano. Nos dio la salvación, que es maravillosa, no la podemos, sabe que ni siquiera entendemos la salvación.
Por eso a veces cuando su pastor les predica algunas cosas del aspecto de la salvación, de la obra de Cristo Redentora, yo sé que algunos miran con una cara como de sospecha, pero qué tremendo lo que dice el pastor esto. Pero es así. Si la salvación ni siquiera nosotros la entendemos muy bien, porque es algo que vino de Dios. Es algo extraordinario. No podemos entender que el Señor, que conoce el futuro, conocía su vida, conocía sus yerros, sus fallas, aún así lo escogió, dice la Escritura, y lo llamó. Porque Él conoce el final de su camino. Aleluya. Qué grande es nuestro Señor, ¿cierto? Entonces, no obedezcamos solamente como al ojo cuando anda el pastor. A veces cuando se trabaja en la iglesia, conversamos con los pastores en consejo de pastores, consejo regional, igual los pastores más del campo, que siempre los campesinos son muy buenos para trabajar y ordenar sus iglesias, tenerlas bonitas. Y ahí se escuchan a veces esto cuando se trabaja al ojo, cuando llega el pastor, llegó el jefe, hay que trabajar. Cuando se está trabajando. Y cuando se va el pastor, ya descansemos otro poquito. Así no. No, es para Dios, hermano, porque el pastor puede que no nos esté viendo, pero el Señor sí nos está viendo. Aleluya. Si no mucho más ahora, en mi ausencia. Más. Quería gozarse el apóstol Pablo, ver la obediencia de los filipenses, que aunque él no esté, sería mayor gozo para él hoy escuchar cuando va Epafrodito, ¿no? Y va a decirle, y va a decirle a él, mire, los hermanos están activos, están trabajando. Y el apóstol Pablo preguntaría ahí en la prisión, ¿y cómo está el hermano Juanito? Me acuerdo ese hermano, a ver, ¿cuál hermano, pastor Pablo? Apóstol Pablo, ¿cuál sería? Uno bajito que tenía como un lunar en la cara y empieza uno a recordar, ¿sabes? Y no, el hermano está bien, ahora es oficial de la iglesia. Cuando usted se fue, estaba comenzando, ahora ya es un diácono en la iglesia. Ya es un hombre que ha aprendido, que creció. Y la hermana, ¿cuánto se llama? Hay tantos nombres, no se me viene ninguno. Alejandra. Miré a mi esposa, me acordé de la hermana Alejandra. Alejandra. No, la hermana Alejandra ya ha crecido, ahora ya está dirigiendo culto la hermana Alejandra. ¿Ah? Antes no dirigía culto, pero ahora ya está dirigiendo culto. Entonces el apóstol Pablo, que no estaba en presencia de los hermanos, pero al oír eso con regocijo, hermano, porque sabía que no había sembrado en vano, que la gente que se convirtió con él no se transformaron en religiosos, sino en hijos de Dios. Aleluya. Qué lindo es nuestro Señor, qué grande es el Señor. Más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Aquí hay gran controversia entre los teólogos. No se olviden que hay dos líneas marcadas, yo se las he enseñado a ustedes y a todos los que estén escuchando dentro del cristianismo evangélico. Está la línea del calvinismo, ¿no? Yo se lo he enseñado, el calvinismo dice que la salvación no se puede perder, porque actúa en la soberanía de Dios. Dios es el que dio la salvación, así como Dios da la salvación, el hombre no puede perderla porque es Dios quien la da, y si Dios la da, no se pierde, es eterna. De hecho, hay algunos predicadores que yo he puesto en la radio, esto lo aclaro ahora que estoy predicando yo, porque hay gente muy inmadura espiritualmente, imagino que si habrá escuchado dirá, oh, el pastor Omar Rosa es calvinista, cree que no se pierde. No, yo soy de los que creo que sí la salvación se puede perder. No peleo con los calvinistas. Porque un día allá arriba el Señor nos va a tener juntitos y ahí vamos a darnos cuenta que a veces discutían por cosas que no tenían mayor valor, ¿no? Pero yo le voy a decir lo siguiente. Cuando dice aquí, ocupaos de vuestra salvación, no es que nosotros tenemos que ganarnos la salvación. Porque nosotros no hicimos nada por nuestra salvación. Lo hizo Cristo en el Calvario. ¿Ah? O usted dijo, me cansé de sufrir en el mundo, no sé qué hacer, todo me sale mal, me voy a salvar. Voy a ir a una iglesia, me voy a arrodillar, voy a levantar mi mano como lo haya hecho y me voy a salvar. ¿Lo hicimos así? No. Ni pensábamos venir a Cristo. Cristo tocó nuestro corazón. El Espíritu Santo tocó nuestro corazón y aceptamos a Cristo. Más que aceptar a Cristo, recibimos a Cristo porque Él nos invita. Es Cristo el que nos acepta a nosotros. Aleluya. Qué lindo. Entonces, cuando dice ocupaos en vuestra salvación, ¿no? Mire lo que dice. No dice
hagan algún esfuerzo por salvarse, sino que dice ocupaos, o sea, estar ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. ¿En qué sentido debemos estar ocupados nosotros? En nuestra salvación. ¿Quién nos dio la salvación? Ya lo dije, Jesucristo. Y esa salvación, ¿qué conlleva? Responsabilidades y bendiciones. Dentro de las bendiciones de la salvación está que fuimos adoptados como hijos. Dentro de las salvaciones de las bendiciones de la salvación está en que si Dios en su soberanía actúa, Él nos sana de una enfermedad. ¿Me entiende? Gratis. Por eso dice, por gracia soy salvo. Eso son estoy hablando dos cosas de la salvación. La protección, desde que fuimos salvos, la protección de Dios está sobre nosotros. La seguridad del Señor se cierne sobre su pueblo. Bendiciones de la salvación. Pero también hay responsabilidades que hacer. Dentro de la salvación, un salvo se va a congregar. Porque la Biblia dice, no es cierto, abandonéis la congregación como algunos tienen la costumbre. Es una de las responsabilidades que tiene la salvación aparejado para que nosotros hagamos. No se olvide que el Señor, la salvación no es por obra, pero la Biblia no se contradice, dice que Dios preparó de antemano buenas obras para que nosotros, sus hijos, anduviesen, ¿cierto? Entonces algunos dicen, no, la Biblia se contradice, primero dice que la salvación no es por obra y después acá dice que hay que hacer obras. No, dice que el Señor las preparó de antemano, o sea, los que ya son salvos, esos pueden hacer buenas obras. ¿Por qué? Porque Cristo entró en el corazón. ¿Me entienden? Y ahí aprendemos a hacer las obras de Cristo. Por eso dice que Él las preparó de antemano. Entonces nos ocupamos de nuestra salvación en las responsabilidades que el Señor nos dio. Por ejemplo, la responsabilidad de nuestra salvación. Somos santos porque Dios nos hace santos. El Padre nos ve santos. ¿Me entienden? Pero nosotros tenemos que mantener esa salvación. O sea, esa santidad, buscarla. Por eso, ¿no es cierto? Dice la Biblia, seguid la paz con todo y la santidad. ¿Sí o no? Por eso la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces aquellos que dicen que el Señor nos da todo, que nosotros no tenemos que hacer nada, que tenemos que tener una actitud completamente tranquila porque Dios ya lo hizo todo. No, Dios lo hizo todo en cuanto a la salvación. Nosotros no podíamos salvarnos, no podíamos intervenir, pero Él lo hizo por nosotros. Y ahora que somos salvos, el Señor nos exige que nos preocupemos de esa salvación. ¿Y cómo yo me preocupo de esa salvación? Viniendo a la iglesia, creciendo en la palabra, estando en comunión con Dios, en oración, teniendo de manera voluntaria días de ayuno en la semana en que usted se aparta, yo me aparto, Señor, este día yo me quiero apartar para estar más íntimamente, quiero que me reveles algún mensaje, le digo yo alguna cosa de tu palabra que a lo mejor he pasado por alto tantos años o que la entiendo bien, pero que hay cosas más profundas todavía que tú me puedes revelar cuando estamos apartados contigo, solamente en la comunión con el Señor, en la oración y en la palabra, en la oración y en la palabra. Así nos preocupamos, nos ocupamos de nuestra salvación. Pero agrega dos palabras, con temor y temblor. ¿Temor a qué? Temor, hermano, a fallar delante del Señor. Debemos tener temor de fallarle al Señor. Pensamos, Señor, me preocupo de la salvación porque lo que me diste me fue tan grande y yo no quiero fallar. Por eso que es siempre enseñado, el verdadero cristiano si falla va a sentir dolor y va a sufrir por eso. Y va a ir a las plantas del Señor de inmediato, no va a buscar ningún tipo de justificación. Porque necesita estar en comunión con su Creador. Aleluya. Entonces, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. Señor, líbrame. Vivo en un cuerpo de pecado, una naturaleza que me arrastra al pecado. El mismo apóstol Pablo decía, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpito de muerte? ¿Ah? De este cuerpo de muerte. Más gracias sean dadas a Dios por nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué usted no sigue la línea del mundo? ¿Por qué los demás van a una fiesta, se embriagan, hacen esto, lo otro y lo necesitan cada fin de semana para sentirse felices o alegres? ¿Por qué usted no lo hace? ¿Porque es más santo que ellos? Lo hace porque aceptó a Cristo y Cristo opera en usted. El poder de Dios opera en usted. ¡Aleluya! Y dice, yo no necesito eso. Antes necesitaba licor. Necesitaba quedar completamente embotado en mi sentido, ahora ya no.
Todo lo contrario, ahora quiero estar más despierto que nunca, porque Cristo se acerca. Velando, orando en oración, porque se acerca el Señor. Aleluya. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Temblemos ante la posibilidad, oh Dios mío, de apartarnos de tu palabra. Guíanos para no hacer eso, jamás, nunca. Por eso el cristiano tiene que vivir, hermano, en el estudio de la palabra, porque hoy día han aparecido todo tipo de doctrinas falsas, disfrazadas muy inteligentemente. Yo siempre estudio mucho, tengo muchos libros, ¿no? Entonces, de repente uno está estudiando algo y va todo bien, clarito, ¿sí? Esto me cuadra con lo que yo veo acá. Y de repente uno encuentra, el escritor dice alguna cosa media rara, esto me suena a esto me suena a este otro. Y después ya uno empieza a buscar, como uno tiene más conocimiento de algunas cosas, ve qué editorial es, empieza, ya, esta editorial es de esta tendencia, esta editorial es de esta otra tendencia, obviamente. Pero lo hacen muy sutilmente. Por eso es que el cristiano tiene que conocer la Escritura a profundidad. Solo ahí no se va a mover. Porque Dios es el que nos ayuda en todo, hermano. Ocupado entonces en nuestra salvación. Si tú quieres agradar a Dios, ocúpate de tu salvación. Asiste al culto, asiste a la iglesia, asiste a los estudios, aprende para fortalecer tu vida espiritual. Vive en comunión con Dios. Háblale a otros del Evangelio de Jesucristo. No le hables de tu iglesia. Hay un gran mal, y lo hemos visto con el cuerpo pastoral por muchos años, hermano. La gente invita a la gente a su iglesia, no lo invita a Cristo, ¿entiendes? No, mi iglesia es buena. Mi iglesia tiene bonita música, son los mejores en la ciudad, ¿no? La más grande, la más bonita. Eso no va a producir nada a la gente. Dígale, estimada amiga, porque siempre, o amigo, siempre el Señor va a hacer que alguna situación en la gente se produzca para que tenga el oído receptivo para oír el mensaje de salvación. Y usted predíquele a Cristo. El nombre de Jesucristo, la bendición de Jesucristo, Jesucristo Salvador, es suficiente para llenar todos los vacíos del ser humano. Y usted le dice, amigo, amiga, sí, sus problemas son serios, yo le aconsejo, busque a Dios. Y después que le dice, busque al Señor, el Señor le ama, el Señor le puede ayudar. Después que le dice eso, le dice, si usted quiere, yo lo invito a la iglesia. ¿Me entiende? Porque yo he escuchado gente, sobre todo se da mucho para los campos esto. Uno habla con ciertas personas que preguntándolo por gente que no ha sido cristiana, y uno le dice, ¿y cómo está esta persona? ¿Tantos años? Está bien, está yendo a la iglesia. ¿Me entiendes? Está bien porque está yendo a la iglesia. No, si está yendo a la iglesia. Yo le pregunto, pero ¿y él hizo su decisión de fe? O sea, ¿es salvo? No, todavía no llega y es remolón, pero yo creo que el Señor lo va a salvar en cualquier momento. Pero está yendo a la iglesia, está bien. O sea, está yendo a la iglesia, está bien. Pero sigue orando de la misma manera, pero está yendo a la iglesia. No, la salvación, hermano, cuando hay salvación, la gente quiere estar en comunión con el Señor. Está en comunión con Dios. Y la salvación de Jesucristo produce un cambio de vida en el cristiano. Cualquier persona haya traído lo que haya traído el mundo, el Señor tiene poder para cortar cadenas. Él lo puede hacer. Entonces, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, hermano, aún ahí, aunque nos esforcemos por hacer la voluntad, aún ahí, en esa victoria, tenemos que darle la gloria a Dios. Porque si usted puede hacer algo, pongámosle gente que es buena para orar, otros son buenos para ayunar, otros son buenos para cantar. Usted es bueno en algo, lo ha hecho el Señor en usted. El Señor lo ha hecho en usted. ¿Me entiende, no? Hay hermanos que tienen una gracia para predicar, una gracia especial, puede ser muy sencillo, pero hay una gracia en ellos. ¿Quién lo hizo? El Señor. Otros tienen gracia para dirigir, no todos dirigen de la misma manera, no digo que algunos lo hagan mal, no, pero no todos tienen la misma gracia porque el Señor reparte como Él quiere. Algunos son más amenos, tienen eso. El Señor le ha dado esa gracia.
¿Quién es el que produce todo esto, hermano? Así el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque Él nos mira con buena voluntad. ¿Entiende? Bendito el nombre del Señor. Pero todo lo que hagamos, hermano, entendamos que es por misericordia de Dios. Todo lo que hacemos es por misericordia de Dios. Entonces, si es por misericordia de Dios, todo lo que hacemos, quiero tardarme mucho hoy día por el frío, hacedlo, todo lo que hagamos en la iglesia, como lo hacemos para Dios, dice el apóstol, sin murmuraciones y contienda. Aquí en este verso 14 del capítulo 2 ya nos damos cuenta que habían situaciones en la iglesia de Filipo, que el apóstol Pablo no escribía por escribir. Todo hacerlo sin murmuraciones ni contienda. Lo que ha causado más daño al cuerpo de Cristo, esto lo hemos conversado muchas veces con los pastores, increíblemente, que hayan habido pecados muy grotescos, muy grandes dentro de la iglesia, pero ¿sabe lo que ha producido más daño en la iglesia? Es la murmuración. Es un pecado que es como silencioso, que va como bajo tierra. Por eso el Señor en la Biblia aparecen juicios tan severos contra la murmuración. Por eso cuando se murmuró contra Moisés, ¿qué dice la Biblia? La murmuración es un aspecto de tratar de justificar algo nuestro y tratar de darle una connotación de santidad, cuando es murmuración solamente. Los que levantaron contra Moisés, ¿no es cierto?, decían, ¿y por qué solamente Moisés puede hablarle al Señor? ¿Acaso nosotros no somos pueblo de Jehová también? ¿Ah? Entonces, disfrazan una verdad con intención. Y como la gente es simplona, oh, tiene razón, hermano, ¿por qué tenemos que escuchar a Moisés? Si nosotros igual somos pueblo de Dios. ¿Por qué Dios no habla con nosotros? Pero es que resulta que Dios escogió a Moisés allá en la zarza, pues. No lo escogió a ellos. Entonces, el gran conflicto de la iglesia siempre ha sido la murmuración y generalmente, hermanos, son afanes y luchas de poder en todo lado. No hay una iglesia, como le decía un papá, un hijo le preguntaba a un pastor, nos reíamos el otro día hablando de una mesa pastoral, y hablando de esto, pero yo creo que Dios está haciendo algo. Está viniendo un apretón y Dios está haciendo algo, está haciendo reflexionar al menos a los líderes. El día domingo pasado me tocó ir a predicar a una iglesia hermana, que me invitaron, el pastor, les contaba yo a ustedes, y el Señor me hizo hablar acerca de esto, de lo que es Cristo. Y nosotros hemos producido las divisiones por nuestras liturgias, por nuestras maneras de, ¿cómo se llama?, de interpretar la Biblia, y cada uno cree que tiene la razón y no se mueve de ahí. Y ellos quedaron muy tocados por el mensaje, los hermanos. Agradecían después del culto, pastor, que Dios bendiga la visión que Dios ha puesto en usted y esto que usted nos ha predicado. Porque los pobres miran con cierto desdén y envidia a los ricos, una iglesia de mucha gente pudiente ahí, ¿no? Y nosotros nos juntamos con eso. Y los de arriba miran a los más pobres. Esta gente, ¿me entiendes? Media sin cultura, sin educación, no saben ni hablar. Pero son hijos de Dios. Y arriba en el cielo, hermano, no van a haber lugares especiales ni para ricos ni para pobres. El Señor va a pagar de acuerdo a lo que Él vio en el corazón. Pero son hombres de Dios. Me reía contando antes, cuando estuvimos en Santiago hace unas 2 semanas con el cuerpo pastoral, una tremenda bendición en un seminario pastoral. Y andábamos días de acá de la regional, ¿no?, de pastores. Y estábamos ahí nosotros, y como estaba violento, les dije, les prediqué, violento Santiago, andábamos en el metro y conversamos entre nosotros, que la cosa está seria, es increíble, y es verdad, hermano, esto ¿cómo se llama?, que vienen de fuera como los inmigrantes, que tienen tomado Santiago y el metro. Se lo tienen tomado. Pura gente. Afuera, cuando usted camina por la Alameda, todos migrantes vendiendo. Llegan los carabineros, arrancan, se llevan hasta sus carros con comida y después al ratito están mirando por allá por otro lado, se meten en unas cosas escondidas y salen. Era un espectáculo mirarlo. ¿Me entiendes? Y nosotros íbamos con un pastor grandote, que tiene como 1,90 m, así que éramos 10.
Nos siguieron 2 veces. De hecho, un pastor que iba con su esposa, que no iba con nosotros, le quitaron todo el dinero. En un ratito no se dio ni cuenta. Cuando llegó al hotel, no tenía nada. Violencia. Y andábamos personas de diferentes iglesias. Algunas iglesias que tienen, ¿no es cierto?, gente más pudiente, que tienen, ¿cómo se llama?, profesionales, hay abogados, hay ingenieros, hay médicos, y pastores de campo también. ¿Me entiendes, no? ¿Ves que nos podemos juntar, hermano? Porque en Cristo somos uno solo. Y Dios va a llamar a cada uno a cuenta por lo que está haciendo. Y ese pastor de campo tiene su gente y tiene harta gente y le ha enseñado a su manera. Tiene otro lenguaje, no es como el de nosotros. Pero el Señor ve el corazón. Nosotros hablábamos entre nosotros, pastores, vayamos lo más claro posible y caminemos lo más rápido posible, porque el santiaguino camina rápido, no le impresiona nada, para que no nos descubran que éramos sureños. Llegamos justo ahí a los héroes, así que eran como 2 cuadras al hotel, ¿no es cierto?, Diego de Almagro, que está a 2 cuadras y tanto de la Moneda. Así que lo más rápido posible con nuestras maletas para que no despertar. Sospecha, igual despertábamos que éramos 10 y todos íbamos con nuestra maleta agarrando. No creo que nos iban a dar cuenta que no veníamos de fuera, ¿no? Pero lo que más era, no nos paremos a mirar nada, ninguna cosa. Nosotros queríamos pasar inadvertidos. Y mi amado pastor, que venía del campo, miraba cada 10 metros algo y gritaba, decía, decía, Benaiga, decía. Benaiga, la cuestión para grande. No pasamos desapercibidos, pero el Señor nos protegió igual. Y andábamos, a lo que yo me refiero, de diferentes iglesias, con diferentes culturas, visiones, pero todos siervos de Dios allá. Y después estuvimos en el seminario, y ese varón de Dios que Dios usa de una manera tremenda, con 78 años de edad, y comienza a dar la palabra, y nos comienza a paliar el Espíritu Santo. Y a dar. Era suavecito para predicar. Nosotros estamos acostumbrados al predicador pentecostal. Yo soy medio gritón. Allá cuando fui a esa iglesia el domingo, de repente el Señor venía y yo le decía, perdónenme, hermano, me estoy conteniendo, que yo soy pete, y usted, y se reían los hermanos. Y me decían, dele nomás, pastor. Pero él no, él es pausado, habla así con mucha paz. Él tenía la traductora, que era una pastora uruguaya, al lado. Traducía, él hablaba en portugués, ¿no?, que es brasileño. Y así suavecito, hermano, suavecito. De repente uno empieza a mirar para el lado y los pastores todos llorando, todos quebrantados. ¿Y cuál era el mensaje? Jesucristo es el que salva. El mismo. No es tu iglesia, pastor, el que salva. No es tu ministerio el grande. No eres tú el grande. No me digas que tienes una iglesia con 10.000 miembros. No, porque no es tú. No eres tú el que hizo eso. Lo hizo el Señor. Cuando entendamos que todo lo ha hecho el Señor, tanto el querer como el hacer, entonces la gloria de todo lo que venga va a caer rendido a los pies de Jesucristo. Y nosotros nos escondemos detrás de la cruz y Cristo es el que tiene que aparecer y verse. Toda la gloria, hermano, dentro de la iglesia solo es para Jesucristo. Cristo el exaltado, Cristo el glorificado. Hacerlo todo, sin murmuraciones ni contienda. La hermana Eboy y Cinti, que como dije, parece que están contendiendo. ¿Me entienden? Lucha. No sé por qué, no dice la Biblia por qué estaban peleando, pero más adelante vamos a tratar el caso. Pero había contienda para que seáis irreprensibles y sencillos. ¿Qué es ser irreprensible? Que nadie te pueda reprender. Eso es, lo dice la palabra clarito. Irreprensible. Ojalá que nosotros seamos irreprensibles. ¿Cierto? Debiéramos ser irreprensibles. Pero lamentablemente en la iglesia no ha habido ninguno que sea irreprensible. Nunca lo ha existido. Ninguno. Si no ha sido reprendido por hombre, ha sido reprendido por Dios. Ojalá seamos irreprensibles. El apóstol no... Cuando el apóstol habla esta carta aquí, hermano, y todos los teólogos llegan a esta conclusión, y yo también lo entiendo así, cuando tú te metes en la profundidad bíblica te das cuenta que el apóstol no está exigiendo perfección porque él sabe que él mismo no la tenía. ¿Entiendes? El gran apóstol Pablo entendía eso. A nosotros nos cuesta entender eso a veces. Pero la Biblia dice
que seáis irreprensibles y sencillos. Porque se tiene la tendencia que a lo mejor si somos irreprensibles porque somos algo especial, ¿no? Y cuando el apóstol está diciendo que seáis irreprensibles, se está refiriendo a que el Señor nos ve. ¿Entiendes? Que seáis irreprensibles delante de Dios. Y ahí sube la medida, ahí sube la talla. Porque nosotros podemos ser irreprensibles delante de los hombres porque podemos hacer cosas que nadie nos ve. ¿Me entiendes, no? Entonces somos irreprensibles. Pero el apóstol está pensando en el ejemplo de Jesucristo que puso. El Padre lo miró y sintió complación. Dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Cuando dice que seáis irreprensibles, empezamos a pensar y empezamos, ¿no es cierto?, a ponernos a cuenta con el Señor. Por eso la palabra nos limpia, por eso es importante estudiar, hacer todo sin murmuraciones y contienda para que seáis irreprensibles, porque si hay contiendas, no podemos ser irreprensibles. Hay algo de que arreglarse, ¿no? Entonces, señores, para que seáis irreprensibles, sencillo, sin murmuraciones y contienda, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, sin mancha. La palabra nos va escofinando. Yo no tengo mancha. ¿Será así? Yo creo que hemos tenido hartas manchas. Y el único que pudo borrar esas manchas es la sangre de Jesucristo. No ha sido nada nuestro. No ha sido ni siquiera nuestras obras ni nuestra justicia. Porque no las tenemos. Y la Biblia dice que no hay un hombre justo. Por eso dice, vuestras justicias, tratábamos eso en el seminario, son como trapos de inmundicia. Como trapos con sangre podrida, decía el teólogo que nos enseñaba ahí, nos instruyó, judío, sangre podrida de la menstruación de la mujer. Nosotros decíamos sangre con paños de menstruación, ¿no es cierto? Pero él le agregó que el original dice sangre podrida. O sea, no hay ninguna cosa que pongamos delante de Dios que nos sirva. Nada. Nada, hermano. No vamos a llegar a Él con ninguna justicia. Vamos a tener que aceptar lo que Él diga nomás, donde Él nos ponga la corona que Él nos dé, porque Él nos va a juzgar de acuerdo a lo que conoció de nuestro corazón. Por eso, que seáis irreprensibles y sencillos. Como dije, la irreprensibilidad puede dar la tentación a no ser sencillo. ¿No? Aquí estoy yo. Hay un problema serio ahí. Hijos de Dios sin mancha, lavados, como ya dije, por la sangre de Cristo, en medio de una generación maligna y perversa. ¿Se parece a esta generación que nombra Pablo? Miren, el siglo primero, después de Cristo. ¿Se parece esa declaración que hace generación maligna y perversa a la que estamos viviendo? ¿Ha visto las noticias hoy día? ¿Ha visto lo que está pasando? Generación maligna y perversa. Y algunos se levantan, hay que hacer esto, tenemos que hacer esto, otro, tenemos que ir allá, luchar aquí, tocar esta puerta, llegar hasta el gobierno, hacer una declaración, hacer esto, lo otro. Yo insisto, qué manera de perder tiempo. ¿Por qué no oran? ¿Usted ha recibido, hermano, respuesta del Señor? La oración es poderosa. La oración es poderosa. La oración es poderosa. Una persona de mucha autoridad, pero no le voy a decir el nombre porque no se los puedo decir. Pero decía, ustedes, pastor, son los únicos que tienen el poder para hacer retroceder eso. Así decía él porque él no conoce a Cristo. Ustedes son los que tienen el poder.
Así quedamos cuando dijeron eso. ¿Pero por qué? Porque nos tienen así, me dijo. No podemos hacer nada. ¿Pero cómo? No pueden hacer nada. Tienen el poder. En este momento tienen el poder. No podemos hacer nada. Porque hay otros poderes que se tienen tomado la nación. Y nosotros sabemos que solo ustedes, la iglesia evangélica, pueden ayudarnos con esto. Ellos saben dónde está el poder. Por eso yo no acepto que venga ningún político, aunque sea diga que sea cristiano, que nos venga sutilmente Satanás a hablar por la boca de nadie, o de algún hombre, o de algún escritor, o de algún filósofo, y que nos venga a decir, la iglesia tiene que dejar de orar y ahora tiene la iglesia que salir a votar. Satanás es astuto. Él sabe que si nosotros dejamos de orar, no tenemos fuerza, no tenemos poder. Porque la Biblia dice, el que pide recibe, el que busca llama. El que busca halla y el que llama se le abrirá, ¿no? Y el Señor responde, hermano. El Señor responde a la oración. Ya nos ha respondido con cosas que parecían imposibles y el Señor trastorna la mente de los enemigos de Él y lo hace cometer errores garrafales. Porque el que determina, hermano, que una nación tome un rumbo u otro es el Señor. No es el cuerpo político, no es una nueva constitución. Pueden decir lo que quieran, levantarse, anunciar con grandes pompones en los diarios, colocar todo, ¿no es cierto?, lo que quieran. Pero el que determina, el que tiene el control de todo, no es Satanás, no es el diablo, no son los poderes fácticos que nos hablaron ahí, que están ocultos, pero que manejan todo y que tienen su gente metida en todos lados. No, es el Señor. Aleluya. El Señor es victorioso. Venció a los poderes de las tinieblas, los expuso a vergüenza pública, dice el libro de Colosenses. Y clavó el acta de los decretos que era contraria a nuestra, porque todo hombre tenía un acta contraria. Todos, no hay ni uno que no lo tuviera, que no necesitara de la salvación de Dios. Y Él colocó esa acta en la cruz, la clavó. Aleluya. Por eso el Padre te mira ahora y dice, ¿dónde está este? Coloca tu nombre y dice, perdonado, perdonado, perdonado. ¿Por qué? Por Jesucristo, por la sangre de Cristo. Porque pusimos nuestra fe ¿en quién? En Jesucristo. No en la iglesia, no en un pastor. Por eso no se enoje cuando yo digo esta iglesia, Unión Evangélica Pentecostal, no sirve. A lo mejor será fuerte porque algunos quieren la tradición, porque con la tradición se pueden agregar a cosas. Pero la iglesia Unión Evangélica Pentecostal no salva. Jesucristo es el que salva. Cuando yo digo esto delante de los pastores, algunos me miran porque son idólatras de su misión. Idólatras. Mi misión es la mejor, es la que está en todo el país, internacional igual. Yo les digo, hermanos, si allá arriba cuando estemos y nos abracemos, cuando lleguemos delante de Cristo, vamos a estar allá reconociendo que llegamos por Cristo. No me llevó mi iglesia, no me llevó ni la bautista, ni la pentecostal, ni la presbiteriana, ni la iglesia histórica, no me llevó la cuadrangular, ni la del evangelio completo, no me llevó, ¿no es cierto?, ni la aliancista. Solo Jesucristo. Solo Jesucristo. Bendito el nombre del Señor, una generación maligna y perversa. Todo lo que se busca en esta generación es pecado, es maldad, es odio, es rencor, es hacer daño. De repente uno va en la calle y ve cosas, violencia, hermano, que nunca había pensado ver en nuestra ciudad. Están asustados con todo este asunto de la droga. Tremendos crímenes, maldad, hermano, que antes no se conocía, acá está, ya entró. Algunos dicen, tratando de tapar, no, si esto está, hay que tener mucho cuidado para que no, ya entró. Ya están dentro, tienen control sobre gente importante de la nación, lo tienen. Pero hay uno que tiene más control todavía, y es mi Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros oramos y decimos, Señor, reprende estas huestes demoníacas que quieren destruir esta nación, que quieren cerrarles los ojos para que no escuchen la palabra. Envía, Señor, tus ángeles del cielo, le digo yo,
Haz que los cielos de tinieblas se despejen. Envía tus ejércitos celestiales a combatir a favor de tu iglesia. Defiéndenos. Haz retroceder las fuerzas del enemigo. Y el Señor lo hace. No porque reciba órdenes de nosotros, sino porque Él es misericordioso. Una generación maligna y perversa en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Pueden decir lo que quieran, pero la luz de Dios no se encuentra en otro lado sino en la iglesia. Como el ejemplo que les conté hace un rato. Porque no hay luz donde no está Cristo. Donde no está Cristo hay tinieblas. Donde no se toma en cuenta el Señor, solo hay oscuridad. Donde no se toma en cuenta la palabra, porque la palabra es la luz, ¿o no? Lámpara es a mis pies tu palabra, dice el profeta ahí. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Dónde está tu victoria? Cuando tienes un problema, cuando parece que ya todo, no hay solución, o parece que la presión, el problema aquí, económico, allá, en todos lados, y pareciera que no, y de repente vas a la palabra te habla, tiene poder por sí sola. Y de repente te habla el Señor. Señor, por favor. Yo le digo, envía un derramamiento de tu Espíritu Santo. La iglesia lo necesita. Necesita la iglesia. Mira, Señor, todo el país con problemas. Hablaba con una pastora de La Serena que me llamaba ayer y me decía, pastor, este es un ataque satánico. Pero no hay ciudad que no está siendo remecida, no hay consejo de pastores que no está siendo remecida, no hay esposas de pastores enfermos de cáncer, hijos de pastores jóvenes, hermanas, hijas de hijos con cáncer de mama, pero ya terminales, que le han hecho no sé cuántas operaciones, quimio, hijos jóvenes. Los cuerpos pastorales sufriendo con las familias, tremendos problemas, un ataque frontal. Y la pastora me decía lo mismo que yo siento. Yo creo, pastor, y yo declaro delante del Señor eso, que estos son los estertores de Satanás, porque Él sabe lo que viene. Él no entiende qué es lo que Dios va a hacer, pero Él sabe que algo viene, porque en las huestes espirituales deben estarse moviendo en la esfera celeste. Y sí, viene algo grande. Viene algo maravilloso, de lo cual nosotros vamos a ser partícipes. Bendito sea el nombre del Señor. Resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Cómo vamos a ser luminares? Con esto ya voy terminando. Si no dejo esto para la... Me queda todavía. Vamos a ir rápido. Resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Cómo vamos a ser luminares? ¿Asidos de qué? De la palabra de vida. La palabra no solo nos enseña, nos alienta, nos da vida, nos revitaliza, hermano, nos revitaliza. Viene, ¿no es cierto? Y tú miras las noticias y las noticias dejan a la gente deprimida, hermano. ¿Me entiendes? Sí, la gente se deprime. Yo escuchaba gente que dice, no miro noticias, vecino, porque me deprimen las noticias, ya no sé para dónde vamos. Un camino de miseria, de dolor, de oscuridad, de tristeza, falta de trabajo, empresas cerrando, ¿no es cierto?, violencia. No hay, parece, esperanza. Sin embargo, de repente tú vas a la palabra de Dios, ora, estás en comunión con Dios y el Señor te dice, delante de grande multitud vas a confesar mi nombre. Aleluya. Y tus hijos serán conocidos en la ciudad. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. ¿Ves que es completamente diferente a lo que quiere el diablo para ti? Es lo que Dios te da a ti. Porque lo que Dios te da a ti, el diablo no te lo puede quitar, haga lo que haga. ¿Me entiendes, no? No puede. La bendición que Dios tiene para ti no te la puede quitar el diablo. Así que no le creas cuando venga a la mente, cuando quiera deprimirte, venga con pensamientos negativos, no le creas. Anda la palabra y el Señor te va a hablar. A lo mejor no va a estar tu pastor cerca, pero va a estar el pastor de los pastores al lado tuyo. Vas a abrir la palabra y te va a pastorear, te va a hablar. Asidos de la palabra de vida para que en el día de Cristo
yo pueda gloriarme que no he corrido en vano. ¿Cuándo es ese día de Cristo? ¿Cuál es el día de Cristo, hermano? Ese día está pronto a suceder. Yo pueda gloriarme. ¿Por qué? De que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Porque en el día de Cristo, hermano, cuando el Señor descienda y toque la trompeta al ángel, sea el ángel Gabriel o Miguel o quien sea, déjele la pelea a los teólogos, a mí no me interesa. La Biblia dice que el ángel tocará la trompeta. Eso es lo que me interesa. Puede que sea Gabriel, que es el ángel de las grandes anunciaciones en la Biblia. Puede. Miguel no será, porque Miguel es un arcángel guerrero, el que va, sin ninguna duda, va a comandar los ejércitos celestiales cuando Cristo descienda. Pero habrá un ángel que tocará la trompeta. Y los muertos en Cristo, dice la Biblia, resucitarán primero. Qué lindo. Bendición para los que ya han muerto, que ya están gozando en la presencia del Señor. Van a recuperar cuerpos gloriosos, van a ser transformados. Pero eso no queda ahí. Luego nosotros, dice la Biblia, luego nosotros, los que habremos quedado hasta la venida de Cristo. No dice que nos habremos quedado en la gran tribulación, sino que nos habremos quedado hasta la venida de Cristo. Si no morimos hasta que Cristo venga, ese día nosotros seremos postreros. Primero serán los que están muertos, resucitarán. Y después, dice, los que habremos quedado, seremos arrebatados. Harpazo, la palabra del griego, como de un león que en un momento ataca, un zarpazo que hay en chileno, ¿no? Harpazo es la palabra, en un momento arrebatados. Yo siempre pienso, hermano, la gente, yo predico del anticristo, predico, ¿no es cierto?, de la gran tribulación, porque la iglesia tiene que estar apercibida, pero nosotros no vamos a estar ahí. No vamos tampoco a conocer al anticristo. A lo mejor, hermano, se estará firmando el tratado de paz con Israel, y ese hombre que esté firmando ese tratado de paz entre Israel y los árabes, ese será el anticristo. Pero a lo mejor se estará firmando, estaremos viendo, nosotros a lo mejor lo estarán dando en televisión, y en ese momento desaparecemos. Nos vamos de aquí, de esta tierra. Porque de ahí en adelante vienen los 7 años de mayor miseria y barbaridad e inmundicia que esta tierra ha visto. Dios los va a dejar a sus anchas para que pequen, para que los juicios de Dios sean completamente vaciados. La ira del Padre sobre esta humanidad por rechazar a Jesucristo su Hijo. Pero aún en medio de esa persecución y esa matanza que va a haber en esos 7 años, aún ahí va a haber salvación. Porque Satanás no va a frustrar nunca los planes de Dios. Aleluya. Aunque sea derramado en libación sobre sacrificio y servicio de vuestra fe, de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. O sea, él decía, se va a gozar cuando se encuentren arriba y encuentre a los hermanos. Yo creo que no va a haber ningún tipo de yoísmo ahí, o sea, de yo. Pero yo creo que será bonito cuando se encuentre el apóstol, a eso se refería. Va a ver al hermano tanto, va a ver al hermano tanto, el hermano tanto, el hermano tanto, van a estar arriba. Y va a poder decir, yo los instruí a esos hermanos, yo les prediqué. Qué lindo, ¿no? ¿Cierto? Pero no va a ser con un dejo de gloria de, mira, Señor, va a tener que ver lo que yo hice. No. Qué lindo que el Señor me haya usado para eso, que haya servido de algo dentro, ¿no es cierto?, del trabajo del Señor. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Aunque sea derramado en libación, aunque yo sé que en cualquier momento me voy a morir y me van a quitar la vida, aunque sea derramado, aunque mi vida tenga que ser ofrecida por causa del ministerio de Jesucristo, aunque sea así, hermano, mire la profundidad de la intimidad del apóstol Pablo con Jesucristo. Aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo. Me gozo. Por eso le dije que esta era la epístola del gozo. Me gozo y regocijo con todos vosotros. Aleluya. Yo me regocijo, hermano, con todos vosotros hoy día aquí. Porque yo sé que ustedes han dado su tiempo. Cuando llegaron había un poquito y yo les decía, las primeras hermanas que llegaron, mi hermanita les decía, estos climas así muestran la fidelidad del Hijo de Dios, ¿no es cierto? No digo que los que no hayan venido ni estén pecando ni nada, ¿me entiendes? Porque pueden estar enfermos, ¿no?
Pero estos tiempos son de prueba, donde el Señor muestra el amor, porque a veces a uno le dan ganas de quedarse en la casa calentito, ¿no es cierto? Escuchando alguna música cristiana que a uno le gusta, uno igual tiene sus gustos, ¿no? O tocando un instrumento, los que somos músicos, desarrollando la técnica, un poco aprovechando el tiempo. Pero no hay mejor tiempo que estar en la casa del Señor. Por eso el salmista decía, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. No solo la he demandado, no solo he pedido al Señor, sino que yo también buscaré esto. Haré tiempo para esto. ¿Qué es lo que es? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Para inquirir en su santo templo, para preguntar, para estar con el Señor. Me acuerdo que mi padre cuando predicaba solía hablar de que había un himno y lo he visto no sé si en un himnario. Anhelo ser más que un cristiano dominguero, dice el himno. Lo voy a buscar por ahí a lo mejor para hablar un poquito de repente de eso en un mensaje. Y aunque sea derramado sobre sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo, hermano. Qué alegría de Pablo. Me gozo y regocijo con todos vosotros. No había nada, ni las cadenas que tenían a Pablo ahí, nada le quitaba el gozo a Pablo. Nada te puede quitar tu gozo. Y antes escuchábamos, ¿no es cierto?, un pastor predicando en esos cortitos en la radio, con esto ya voy a ir terminando, y decía, nada te puede quitar tu fe, tu alegría, tu gozo, si tú no lo dejas. ¿Me entiendes? Y hablaba de diferentes casos, le podía dar muchos detalles, dijo, de personas que dicen, ¿por qué no me habrá saludado? Ni siquiera me saludó, siquiera. Amargado porque no lo saludaron. A lo mejor el otro ni siquiera se dio cuenta, ¿me entiendes? Pero ya quedó amarrado. Oh, no me saludó. ¿Y qué se creerá? ¿Y por qué no me habrá saludado? ¿Qué le habrán dicho? ¿Qué? No se preocupe usted. Lo invité al cumpleaños y no vino. Qué triste. Ya. ¿Será que no quiere ser amigo mío? ¿Le habrán dicho algo de mí? ¿Se da cuenta que la actitud, hermano, es la que determina la situación? Yo diría que bueno que no vino porque me ahorré un platito de torta. Que me voy a comer yo. ¿No es cierto? ¿Se fija o no? Depende cómo nosotros lo veamos, ¿cierto? A eso hablaba el pastor delante. Me gozo y regocijo con todos vosotros, hermanos. Yo me regocijo cuando los veo a ustedes regocijados. Cuando yo predico y veo a mis hermanos levantando sus manos estos últimos domingos, la presencia de Dios tan fuerte y diciendo amén y gloria a Dios, aleluya, yo también me regocijo porque sé que la palabra los está alimentando, les está dando fe, les está dando gozo. Es su Señor, no es el pastor, es la palabra que tiene vida. Aleluya. Me gozo y regocijo con todos vosotros y asimismo, dice el apóstol Pablo, asimismo, regocijaos, gozaos también vosotros conmigo. Regocijaos, habla de regocijo, de una expresión de alegría y gozo. Estábamos cantando y el Señor se empezó a manifestar, empezamos a sentir su presencia, porque, hermano, qué lindo es cantar de lo que nos espera en el cielo. Y el himno que cantamos, y hasta entonces seguiré cantando, y hasta entonces, hasta que Cristo venga, caminaré con Dios. ¿Me entiendes? Hasta aquel día en que podamos ver el cielo. Aleluya. Y al dulce hogar me llame el Señor. Pero el himno dice, y hasta entonces yo seguiré cantando. Hasta ese día. No dice, y hasta ese día yo seguiré llorando. Y hasta ese día me seguiré arrastrando. Y hasta ese día me seguiré, no sé, haciendo cualquier cosa. No, dice, yo hasta ese día seguiré cantando. Seguiré adorando, seguiré exaltando. Gloria a Dios. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Así como yo me regocijo, regocíjese, hermano. Que nada le quite su gozo o su alegría. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Dios nos ha enseñado algunas cositas simples esta noche, pero es tan linda su palabra. Que Dios nos bendiga, pongámonos en pie. Señor,